Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes que nos escuchan en este día tan especial que el Señor nos regala, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia para todos nosotros, sus hijos, quienes a través del bautismo hemos sido constituidos por el Señor hijos predilectos en los que el Padre se complace. De la misma forma como Jesús, que es bautizado y que al ser bautizado ve los cielos abrirse y ve descender el Espíritu Santo sobre él y escucha a la vez una voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo, en quien me complazco. Vemos también nosotros las gracias, los efectos del bautismo para todos nosotros como hijos de Dios y quienes a través de este sacramento admirable, que no es el bautismo de Juan, como de una manera equivocada los hermanos protestantes siguen enseñando 2000 años después de Jesús, sino que es el bautismo de Jesús, administrado por los sacerdotes, instituidos por el mismo Jesús, y siguiendo las enseñanzas, el mandato de Jesús de que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos a través de ese sacramento del bautismo entonces abierto para nosotros el cielo por toda la eternidad, porque somos herederos de Cristo. Heredamos entonces el cielo por ser coherederos con Jesús. Somos también receptores del Espíritu Santo, hasta el punto de convertirnos en morada del Santo Espíritu de Dios, y somos constituidos por toda la eternidad, hijos predilectos del Padre, en quienes Él se complace si escuchamos su santa palabra y la ponemos en práctica. Vamos entonces a iniciar en el nombre de nuestro Dios uno y trino, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios de amor y de misericordia, porque nos has llamado a la vida en esta mañana. Te damos gracias porque podemos contigo y con nuestras hermanas y hermanos iniciar esta nueva jornada, esta nueva semana, esta nueva oportunidad para amarte, para conocerte, para servirte, para acercarnos a ti, para que nuestra vida sea constantemente un proyecto de amor en tus santas manos. Ayúdanos, Señor, a caminar según tu santa voluntad. Guía nuestros pasos, alimenta nuestro espíritu, fortalece nuestra voluntad para que seamos hijos según tu santo querer. Que abramos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a tu santa palabra. Que tengamos a Jesús nuestro Señor como hermano, pero también como modelo de vida. Que nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesús. Que tengamos en nuestro corazón sus mismos sentimientos. Queremos entregarte, Padre misericordioso, de manera especial a estas personas de México que padecieron de esta terrible tragedia y que ya van tantos muertos fruto de esa calamidad. Te queremos pedir por el eterno descanso de todas estas hermanas y hermanos que murieron de una manera tan horrible. Queremos pedirte que les concedas a sus familias mucha fortaleza, que les concedas también mucho consuelo, que le concedas sabiduría al gobierno mexicano para que sepa tomar las mejores decisiones y que de esa forma eviten tragedias tan lamentables como esta. Te pedimos, Señor, por todas estas personas que en la frontera de México con Estados Unidos, así como en la frontera de Guatemala con México, están afrontando las leyes inhumanas de la migración. Te pedimos que muevas los corazones y las voluntades de los gobernantes para que emitan siempre leyes justas
que favorezcan el bien común y que no traten a los seres humanos como animales, como ganado, sino que las leyes promuevan y favorezcan la dignidad humana. En estos días en los que se está celebrando también una serie de actos relacionados con defender la dignidad de la vida de aquellos que aún no han nacido, los niños que son abortados como si fueran basura. Te pedimos que muevas los corazones y las voluntades también de quienes practican este crimen tan horrendo, el más odioso, el más asqueroso de los crímenes que se pueda cometer contra un ser humano, que es el de matar a los seres más inocentes, más vulnerables y más indefensos, que son estos fetos humanos, que todavía no nacen, pero que ya tienen el sello humano porque han sido creados a tu imagen y semejanza. Que muevas los corazones de aquellas mujeres a las que les has dado la enorme bendición de la fecundidad, para que estén siempre abiertas a la vida y para que no conviertan sus vientres en sepulcros, en sepulturas en las que ellas mismas matan y asesinan a sus hijos. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a vivir según tu santa voluntad. Acércanos siempre a tu corazón divino y danos la gracia de compartir tu amor con los más necesitados y de experimentar todos nosotros también los efectos maravillosos de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre
Vamos a seguir avanzando en este programa del día de hoy y para eso quiero compartir con ustedes el Evangelio que en este tercer domingo del tiempo ordinario meditamos todos nosotros en la Santa Iglesia de Jesús. El Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y después pasamos al capítulo 4 y leemos del versículo 14 hasta el 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. También fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Lucas que nosotros hemos escuchado hace estos breves instantes, se convierte en un testimonio de fe maravilloso del evangelista San Lucas, que a nosotros que somos teófilos, es decir, a nosotros que somos amantes de Dios y que queremos también convertirnos en portadores de Dios, nos ha comunicado este evangelista para que nosotros nos abramos en la fe al mensaje, a la persona, a las enseñanzas, al ejemplo de Jesús. Y vemos a un Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se toma el tiempo, dice él mismo, para estudiar minuciosamente, es decir, de forma muy responsable, de forma muy detenida, todas las cosas que sucedieron al principio para transmitirlas según la verdad. Este testimonio del evangelista San Lucas es muy importante porque podríamos decir que sienta las bases de la predicación evangélica, no de los hermanos evangélicos, no de los hermanos separados, de los protestantes evangélicos, sino sienta las bases de la predicación del evangelio por parte de los apóstoles y de la comunidad primitiva, de la comunidad en la que los apóstoles y sus sucesores están todavía activos en la iglesia, que se están moviendo por muchas regiones sin cansancio, sin desgastarse, sin detenerse por un momento para retomar ellos mismos sus energías, sino con un espíritu de celo apostólico, animado por el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés, para que todos nosotros que no éramos parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, conociéramos el mensaje, el anuncio de la salvación, y que a nosotros entonces llegara inclusive la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos allí a un Lucas que no solamente como evangelista, sino también como evangelizador, quiere presentar la verdad y quiere informarnos de todo lo que en principio él no conoció, porque no estaba Lucas para los tiempos en los que Jesús
vivió en este mundo, llamó a sus apóstoles y los mandó a predicar. No estaba Lucas en el tiempo en el que Jesús fundó su iglesia, la iglesia de Jesús, sobre la persona de Pedro y de los apóstoles, para que a través de esta iglesia, su presencia salvadora continuara ejerciendo la acción misericordiosa del Padre a través de todos los tiempos, lugares y culturas. Vemos a un Lucas que con su mismo testimonio se convierte en portador de la verdad. Una verdad que quiere comunicar por escrito. Pero ojo a esto, una verdad que él mismo no recibió por escrito. Porque para el tiempo de Lucas, el Nuevo Testamento todavía no existía. El Evangelio no era como lo tenemos ahorita, los 4 volúmenes de los escritos que en torno a la persona de Jesús escribieron Mateo, el mismo Lucas, Marcos y Juan. No, el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, el buen anuncio del que habla Lucas y del que hablan también los otros 3 autores de los Evangelios, es esta misma buena noticia que Lucas quiere compartir con todos nosotros y que en su momento escribió para las comunidades cristianas que formaban no secticas, no changarritos, cada una dividida, enseñando sus propias barbaridades o sus propias verdades, sino iglesias, comunidades cristianas formadas para construir lo que Jesús formó, un solo pueblo, una sola iglesia, la iglesia de Jesús. Y esa buena nueva, esa buena noticia, ese evangelio que predica Juan, que predica Mateo, que predica Marcos y que también lo vemos ahorita en las palabras de Lucas, es el mismo que ya el profeta Isaías había anunciado y del cual dice San Lucas que su profecía se cumplió en Jesús, cuando, movido por el Espíritu del Señor, fue ungido para llevar a los pobres la buena nueva, es decir, el Evangelio, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El contenido de este querigma, esa palabra en griego significa el primer anuncio del Evangelio. Las palabras de este primer anuncio entonces, de este querigma, son la esencia, la síntesis, el resumen del Evangelio, que es la persona misma de Jesús. En un momento, unas cuantas catequesis atrás, estábamos aclarando cómo cuando Jesús manda a sus apóstoles a predicar el Evangelio, no les está dando el Nuevo Testamento o no les está dando ni siquiera la Biblia ya impresa, ya escrita, para que se la pongan los apóstoles debajo del brazo y se vayan a predicar Biblia en mano, leyéndosela a las personas y con la posibilidad de interpretarlas como cada uno quiere. No, el mensaje que pone Jesús como responsabilidad, como misión, como dignidad también en la persona de sus apóstoles, es su misma persona, sus mismas enseñanzas, su mismo ejemplo, su misma vida. Jesús es el Evangelio de Dios. Jesús es la buena noticia que el Padre nos ha enviado para que nosotros, al creerla, tengamos vida eterna. Jesús es la esperanza de nuestros corazones. En Él se centra nuestra vida, en Él se centra nuestra fe, en Él nosotros caminamos seguros de que por más que las circunstancias históricas y sociales en las que nosotros vivimos sean negativas y sean oscuras, la historia humana no está en nuestras propias manos, sino que está en las manos de Dios. Esa certeza nos lleva a nosotros a vivir nuestra misma vida con la esperanza de que el Señor nunca va a desatender nuestra misma vida humana, que el Señor no se va a olvidar de nosotros, que el Señor
no va a hacer ojos u oídos cortos a las circunstancias que nosotros vivimos. Por eso iniciábamos este día reconociendo la misericordia del Señor, que como Dios de la vida nos llama para que nosotros continuemos en esta existencia, conociéndolo, amándole y sirviéndole y ayudando a otros también para que lo conozcan y lo amen y le sirvan. Ese evangelio es el que se sigue cumpliendo hoy en tu vida, en tu historia, en tu realidad actual. En tiempos antiguos como hoy, también nosotros estamos en necesidad de ese mensaje de la salvación, de ese mensaje liberador de Jesús que viene también para nosotros, que somos también cautivos, para liberarnos a nosotros que somos también cautivos, para llevar a nosotros que somos pobres la buena nueva, para curarnos a nosotros también que estamos ciegos, para darnos libertad también a nosotros que somos oprimidos. Revisa tu propia vida personal, tu propia historia personal y vas a encontrar tú mismo una pobreza que toma muchas caras, muchos rostros. Casi siempre que se habla de pobreza pensamos en las cosas materiales, tristemente, pero en realidad hay una pobreza mucho más lamentable, que es la pobreza de nuestro espíritu. No como la decía Jesús en las bienaventuranzas, sino cuando nuestro espíritu es tan pobre que no tiene a Dios allí, que vivimos solamente por las cosas materiales, por las cosas que no perduran, por las cosas que no alcanzan hasta la vida eterna. Cuando nos dejamos llevar por la avaricia, por la codicia de los bienes materiales y del dinero, y que aún inclusive con diezmos y con primicias y con ofrendas y con todas estas porquerías de acciones, nos hacemos malditos al tomar el evangelio y convertirlo en algo para nuestro propio beneficio. O cuando nos dejamos llevar por el egoísmo y por el orgullo, y cuando nos dejamos llevar también por la indiferencia frente al dolor, al sufrimiento de los demás, y no los asistimos, y no compartimos nuestros bienes con los más necesitados. Cuando revisamos nuestra vida y nuestra historia, encontramos también nosotros que necesitamos ser liberados porque mantenemos cautivos de rencores, de resentimientos, de malos sentimientos y malas motivaciones, de vicios, de malos hábitos, de malas prácticas en las que nuestra vida misma se va perdiendo y en las que nos vamos nosotros volviendo esclavos. Al revisar nuestra propia vida, encontramos también que necesitamos ser curados de nuestra ceguera, porque puede que nuestros ojos físicos vean la luz, pero muchas veces los ojos de nuestra fe no son capaces de ver a Dios, sobre todo en las cosas difíciles que vivimos. Por eso a nosotros el Señor también nos sigue extendiendo su evangelio, su buena nueva, su mensaje de salvación, para que nosotros, en el amor de Dios, al escuchar la proclamación de este año de gracia del Señor, podamos vivir con la libertad de hijos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que siga fortaleciendo nuestra fe para que nosotros, al abrirnos a este evangelio que es Cristo mismo, tengamos los oídos del discípulo atentos a la palabra de Dios y tengamos el corazón también dispuesto para caminar según el querer de nuestro Dios. Amén. Y en este tiempo en el que seguimos avanzando entonces en torno a el tema de las Sagradas Escrituras, es importante hacer como un recuento de las ideas fundamentales que llevamos hasta el momento para no perder pues la línea de todo esto que estamos diciendo. Estamos hablando acerca de las Sagradas Escrituras con la certeza que nos da la Biblia misma y la historia de que las Sagradas Escrituras no fueron escritas ni por el mismo Jesús, ni por Dios, a quien todos los hermanos protestantes erróneamente llaman Jehová, ni siquiera por los apóstoles, que la Biblia no existe desde el primer momento del cristianismo, desde el inicio mismo del cristianismo, sino que fue desarrollado por la tradición apostólica cuando se puso por escrito un tiempo después de la muerte
de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Queda claro entonces que los primeros cristianos de los siglos primero, segundo y tercero no tuvieron una Biblia en sus manos, tal y como nosotros la conocemos. Que existía una Biblia hebrea, una Biblia judía, pero era de ellos, de los judíos, de los hebreos. De nosotros como cristianos no había nada. Por eso decíamos la semana pasada que la acusación de los protestantes en contra de nosotros los católicos, en la que afirman que nosotros pusimos 7 libros a la Biblia nuestra, a la Biblia cristiana, es falsa, porque nosotros no pusimos 7, sino 73. Nosotros, como cristianos católicos, fuimos los que compilamos las Sagradas Escrituras, los libros inspirados por el Espíritu Santo, y fue la autoridad de la Iglesia la que respaldó esa obra de la tradición apostólica como palabra de Dios, como libros inspirados por el Espíritu Santo. Ya el Evangelio que nosotros estábamos escuchando ahorita de San Lucas, en el inicio mismo de su obra, de su Evangelio, nos permitía encontrar la transmisión de la fe, no por escrito, sino oral. Esa tradición oral es la tradición en contra de la cual los apóstoles, los protestantes hablan, porque piensan que es cualquier tradición, pero no se dan cuenta que es la tradición de los apóstoles, la tradición que después dio como resultado las Sagradas Escrituras. Decíamos también entonces que esto de la revelación de Dios, no solo en las Sagradas Escrituras, sino en la tradición, está fundamentado en las mismas Sagradas Escrituras, cuando el mismo Juan, que es el que escribió el último libro que se puso, que se reconoció y que se puso en el canon de la Biblia como inspirado, afirmaba ya, que no todo fue puesto por escrito en la Biblia. Por eso seguimos avanzando para reconocer cómo es que resultó entonces una colección de 73 libros a los que todos nosotros como cristianos católicos por muchos siglos hemos reconocido y seguimos reconociendo como palabra de Dios. Y decíamos entonces que esa primera parte de la Santa Biblia, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, era la colección de 46 libros que los judíos tenían en su Biblia, pero en ese tiempo entonces no existía la Biblia cristiana, católica, y por tanto no podemos decir que esa Biblia era de nosotros, porque todavía nosotros ni siquiera existíamos, pues, ¿cierto? Ni existíamos nosotros como cristianos, ni existía la Biblia todavía, porque todas estas cosas de las que estamos hablando fueron antes de Jesús, antes de la llegada de Jesús a vivir con nosotros en esta tierra. Y por supuesto, todas estas cosas sucedieron muchos siglos antes de que aparecieran estos protestantes mentirosos y despistados que se valieron después de las Sagradas Escrituras, muchos siglos después, para enseñar todas esas mentiras y barbaridades en contra de la verdadera fe, que es la fe de la Iglesia de Jesús, la Iglesia cristiana católica. Decíamos que fue por allá en el año 285 antes de Cristo, es decir, 285 años antes de que naciera Jesús, cuando por orden de un rey en Alejandría, en Egipto, el rey Ptolomeo II Filadelfo, se pusieron por escrito en griego todos los libros que eran considerados como inspirados por Dios por parte de los judíos, y que a esa colección de libros, que incluía 46 libros, se le dio el nombre de Septuaginta o versión de los 70, porque dice la tradición, no, esta vez sí no la tradición judía, no la tradición cristiana apostólica, sino la tradición judía, que 72 judíos expertos en las Sagradas Escrituras hebreas son los que se dieron a la tarea de escribir, de traducir del arameo y del hebreo al griego las Sagradas Escrituras. Eran 72, 6 por cada tribu del pueblo de Israel, que como sabemos son 12, y que según esa tradición judía, después de 72 días, estos 72 ancianos o expertos en las Sagradas Escrituras judías
lograron traducir del arameo y del hebreo al griego todos estos libros. Y que cuando pusieron en común la traducción que cada uno había hecho, de una manera milagrosa, las 72 traducciones coincidían perfectamente, como si cada uno lo hubiera hecho mirando al otro, traducir del hebreo y del arameo al griego todos estos escritos. Y esa fue, podríamos decir, una de las mayores razones por las que reconocieron que esos 46 libros del Antiguo Testamento, que en ese tiempo se llamaba Biblia judía, que no era pues todavía Antiguo Testamento, eran inspirados por Dios. Esta versión de las Sagradas Escrituras judías o versión de la Biblia judía fue considerada como oficial, incluso como inspirada por los rabinos y demás maestros de la ley judía que habitaban en Alejandría, en Egipto, y en sus alrededores, y que por estar fuera de su patria ya no hablaban el hebreo o el arameo, sino el griego. Más tarde, la versión Septuaginta de la Biblia judía llegó a ser una fuente primaria del conocimiento de la fe y de la experiencia de Dios para los escritores del Evangelio y muchos otros primeros cristianos. La Biblia judía de los 70 o la Septuaginta, que recordemos siempre, cuando se habla de estos dos términos, la versión de los 70 o la Septuaginta, se refiere siempre a la Biblia judía o hebrea traducida al griego. Se convirtió en un elemento fundamental para el desarrollo de las Sagradas Escrituras, al ser la primera colección oficial de los libros sagrados de la fe judía. Vale la pena aclarar que todas estas cosas de las que estamos hablando son anteriores a Jesús, es decir, todavía Jesús no había nacido. Por eso, en ese tiempo, tampoco existía la Iglesia Católica, por supuesto, porque nuestro fundador es Jesús. No existía la Biblia nuestra como tal, porque apenas se estaba terminando allí de poner como algo oficial la Biblia de esta comunidad de fe que nos precedió a nosotros, es decir, que estuvo antes de nosotros, que eran los judíos, pueblo en el que después nació Jesús. La comunidad judía, que todavía se encontraba en Palestina, nunca había podido tener esta lista o canon de una manera oficial, porque nunca pudieron ponerse de acuerdo al respecto. Varios grupos religiosos reconocían diferentes libros como inspirados por Dios, y es por esto que nunca hubo un canon palestinense, es decir, en esa parte en la que la mayoría de los judíos vivían, que era en Palestina, como muchos protestantes después van a afirmar de forma mentirosa. Existe una teoría que es totalmente falsa, según la cual en tiempos de Jesús, o un poco después de la muerte y resurrección de Jesús, existían dos cánones o listas de los libros inspirados de la Biblia judía. Uno llamado palestinense, de solo 39 libros, reconocido por los judíos que vivían en Palestina, y en el que todos los libros estaban escritos en hebreo y arameo. Y otro canon o lista llamado alejandrino, aceptado por los judíos que durante la deportación a Babilonia habían empezado a vivir en Alejandría, Egipto, y que tenía 46 libros escritos en griego, 7 libros más que el otro supuesto canon de Palestina. Pero esta teoría es falsa, no es histórica, es un invento que en el siglo XIX se inventaron los protestantes para justificar el hecho de que en sus Biblias ellos tuvieran apenas 39 libros para el Antiguo Testamento y no 46, como al principio la Biblia en el Antiguo Testamento tuvo, con este número de libros con los cuales la Biblia nuestra, la Biblia católica, nació. Y ellos afirmaban de esta manera que Martín Lutero quiso ser fiel a lo que la comunidad judía de Palestina aceptaba como libros inspirados. Pero esta teoría, como decimos, es totalmente falsa, ya que los judíos que vivían en Palestina nunca pudieron ponerse de acuerdo acerca de cuáles eran los libros sagrados inspirados por Dios. Y como una prueba más de que esto que no estoy enseñándoles solamente yo hoy a ustedes
y que lo están escuchando pues a través de esta catequesis, de este programa de hoy, sino que nos lo enseña la misma historia, y ustedes pueden ir a buscar en Wikipedia o en enciclopedias no cristianas, no católicas, sino en cualquier libro que nada tenga que ver con nuestra iglesia, van a encontrar esta misma verdad. Solamente existió un canon, oficialmente como una colección de libros oficialmente aceptada, en la que se incluyeran todos los libros que eran inspirados por Dios, que se reconocían como inspirados por Dios por la comunidad judía aún antes de Jesús. Fue solamente esta versión en griego que en Alejandría, Egipto, hicieron estos sabios judíos, que en 72 días, como dice la tradición de ellos mismos, la tradición judía, lograron traducir del hebreo al arameo estos libros, y que no eran 39, eran 46. La primera lista, el primer canon de los libros reconocidos como inspirados por Dios es el canon alejandrino, el canon de Alejandría, y este canon tenía no 39 libros, sino 46. Y decía que una prueba de esto es cuando revisamos en la misma historia para descubrir que las primeras Biblias protestantes, aún después de Martín Lutero, no tenían 39 libros, tenían 46. Martín Lutero, en la misma traducción de su Biblia del latín al alemán, puso en su Biblia 73 libros. Las Biblias que se sacaron más adelante, después de esta al alemán, que tradujo Martín Lutero, que como sabemos es el primer protestante, tenían también 73 libros. Las primeras Biblias que se escribieron, sobre la que después se construyó esta versión tan mala de la Biblia que utilizan todas las sectas protestantes, que es la Biblia Reina Valera. Estas dos Biblias, que son la Biblia del oso y la Biblia del cántaro, como vamos a estudiar más adelante, también tenían 73 libros. Entonces fue hasta muy tarde, hasta el siglo XIX, es decir, 2 siglos antes de nosotros apenas, cuando se le ocurrió a mentirositos protestantes, como siempre, valerse de este argumento tan antihistórico para justificar que sus Biblias actuales no tengan 46 libros, sino 39 en el Antiguo Testamento. Durante la época de Jesús y del tiempo en el que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia en la que todavía los apóstoles se encontraban evangelizando, todos los historiadores griegos y judíos afirman que al final de este primer siglo después de Cristo, aún no existía un canon definido de los libros sagrados, considerados como inspirados por Dios. Es decir, no había una lista oficial definida como única por los judíos, frente a la cual todos los judíos estuvieran de acuerdo. Cada grupo religioso, como decíamos ahorita, aceptaba diferentes libros de la Biblia, pero no había un acuerdo al respecto. Los saduceos, que son uno de los grupos religiosos influyentes de los que nos hablan los evangelios, aceptaban solo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocido en la Biblia judía como la Torá. Flavio Josefo, que era un historiador judío que nació unos pocos años después de la muerte de Jesús, afirma que los fariseos, otro grupo pues contra el cual Jesús decía palabras muy fuertes porque eran de corazón muy duro y se basaban en la Biblia suya, en la ley, para considerar que solamente ellos eran buenos y perfectos y que los demás no tenían esperanzas de salvación. Aquí un paréntesis para decir que son los antecesores de los protestantes porque se comportan exactamente de la misma manera. Aceptaba este grupo solo 22 libros en la Biblia judía. Un libro antiguo que no fue aceptado como inspirado por Dios, pero que lleva el nombre de uno de los libros que los católicos y los protestantes sí tenemos en la Biblia, que se llama el libro cuarto de Esdras. Habla de 94 libros sagrados. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17,
cuando Jesús nos está enseñando que Él no vino a abolir, es decir, a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Dice allá Mateo capítulo 5, versículo 17, que Jesús no vino a destruir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Allí en ese pasaje cita Mateo, en las palabras de Jesús, solamente la ley, es decir, la Torá, y los profetas, los escritos de los profetas, que en la Biblia judía se llamaba Neviim, ese término que se refiere entonces a los escritos de los profetas. Pero ojo a esto, que Lucas, en el capítulo 24, versículo 44 de su evangelio, hablando de este mismo pasaje en el que Jesús está diciendo que Él vino fue a darle cumplimiento o plenitud o perfección a la palabra de Dios del Antiguo Testamento, se refiere no solamente a la ley, a la Torá y a los profetas como Mateo, sino que incluye también Jesús, los salmos. Y con esta expresión de los salmos se sintetiza o se resume los escritos de la literatura sapiencial. Jesús no da una lista de los libros que están contenidos aquí en la Santa Biblia, pero incluye, además de la Torá y de los Neviim, es decir, de los escritos de los profetas, los Ketubim, que en hebreo significa la literatura sapiencial. Como vemos, aún en tiempos de Jesús, ni siquiera se podía hablar de una lista, de un canon oficial en el que se pudiera decir con plena certeza que eran libros reconocidos por la comunidad judía como inspirados por Dios. Para los tiempos de Jesús, todavía no se habían reunido ni puesto en un solo gran libro todos los libros que están ahora incluidos en nuestra Biblia católica, de los cuales sabemos por el testimonio de la Iglesia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esto por la razón de que 27 de estos libros todavía no habían sido escritos en tiempo de Jesús. Estos 27 libros de los que hablamos son los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, libros que se empezaron a escribir varios años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, que se pusieron como Nuevo Testamento a el Antiguo Testamento una vez que en el año 382, en el Concilio Romano, bajo la autoridad, bajo la orden del Papa San Dámaso I, que era el pontífice, el Santo Padre, el Papa, como sucesor legítimo de San Pedro, se puso por escrito y se reconoció como palabra de Dios. En torno a este aporte que el Señor nos hizo a través del Espíritu Santo en su iglesia para que se pusieran por escrito todos estos libros que contienen en parte la palabra de Dios, vamos a escuchar este canto para que le demos gracias al Señor por habernos ofrecido en la revelación a través de las Sagradas Escrituras y de la tradición apostólica su santa palabra. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presentes tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Así pues vamos a dar como una ideita para sintetizar todo lo que hemos enseñado, porque como decíamos la semana pasada, esto en lo que nosotros estamos ahorita es una enseñanza que se basa no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en la historia, porque la única iglesia que es verdaderamente bíblica, pero que es también verdaderamente histórica, es la iglesia de Jesús, la iglesia católica, la iglesia que viene desde Jesús. Los judíos son esta comunidad de fe en la que posteriormente nació Jesús y que creían ya en Dios, en el mismo Dios en el que nosotros creemos, en Yahvé, y que es el pueblo escogido por Dios. Ese pueblo escogido por Dios tuvo desde el inicio una serie de libros, algunos ordenados por el mismo Dios, otros que fueron puestos por escritos también por la comunidad judía, que en torno a la experiencia de fe en el Señor iban plasmando por escrito y que usaban en sus celebraciones, en su misma vida de fe, pero que nunca tuvieron ellos un canon, una lista oficial de los libros sagrados, como nosotros sí la tenemos en nuestro tiempo, gracias al trabajo que el Espíritu Santo en la iglesia católica, hizo muchos siglos después de esta primera parte que se escribiera en la comunidad judía, que era la Biblia judía o hebrea, y que contaba con 46 libros. Y decíamos entonces que fue en el año 285 a.C. cuando se ponen por escrito 46 libros en griego, y que se aceptan esos 46 libros como inspirados por Dios. Y a esos 46 libros que se empezaron a llamar entonces la Biblia judía de los 70 o Septuaginta, es la única lista, el único canon oficial que se conocía tanto en tiempos de Jesús como en los primeros años después de la muerte de Jesús, en los que la iglesia cristiana católica